Muy buenos días. Sean todos bienvenidos a nuestra lectura y meditación de la palabra de Dios. Hoy estamos viendo el tema Jesús sana en la parte número 3 y estamos viendo desde el libro de Mateo capítulo 9, verso 18 al verso 34. Esperamos todos disfruten juntamente la lectura conmigo. ¿Cómo están? Bueno, continuamos con el tema de lo que hemos estado hablando, Jesús sana, y vamos a ver la parte número 3. Estamos viendo en el libro de Mateo capítulo capítulo 9, versículo 27, y lo vamos a ver hasta el versículo 34. Entonces, hemos estado viendo las diferentes formas, métodos que Jesús había estado usando para sanar. Miramos que unos se acercaron a pedir la voluntad, otros pudieron ver la autoridad en el nombre de Jesús, otras personas pues confiaron totalmente en él. Entonces vemos incluso como la mamá de la suegra de Pedro, la suegra de Pedro, que ella ni siquiera tuvo que pedir, sino fue como una respuesta a la espera mientras estaban haciendo la obra de Dios, poniéndola de esa manera. Entonces, el día de ayer estuvimos viendo otros versículos acerca de la sanidad, y miramos cómo Dios trabajó en los primeros capítulos, el capítulo 9 del versículo 1 al verso 7, estuvimos viendo también acerca de la autoridad, y en esta ocasión pues Jesús estaba diciendo tus pecados te son perdonados. Entonces como que hay por ahí más o menos vimos también que el pecado puede causarnos, no es que sea, puede causarnos enfermedad a nuestro cuerpo. No es siempre el caso, no diga, ay, es que está pecando, por esa razón está enfermo, no. Pero cuando hay perdón de pecados o un arrepentimiento de pecados, también nuestro cuerpo reacciona a la sanidad. Y en este caso, este hombre que aquí estuvimos viendo cómo Jesús sanó a este paralítico y vio la fe que ellos tenían y lo sanó. Es impresionante cómo Jesús pudo ver la fe que ellos tenían, pero en prácticamente cada uno de estos temas vemos cómo la fe se deja ver. La fe siempre obra con acciones. No vamos a ver la fe de otra manera, sino la vemos con acciones. Entonces, pues ya continuando en esta ocasión, vamos a mirar en el versículo 18, donde prácticamente Jesús dice el título que tiene aquí, Jesús sana en respuesta a la fe. Entonces, ¿cómo que Jesús sana en respuesta a la fe? Quiere decir que Jesús puede ver, pero también reacciona cuando una persona se acerca a él por fe. Y vamos a ver unas 2, 3 historias en diferentes personas que Jesús sanó porque pudo ver la fe que estos hombres tenían. Y en el verso, empezando a leer en el verso 18, dice así: mientras Jesús decía esas cosas, el líder de una sinagoga se le acercó y se arrodilló delante de él. Y le dijo, mi hija acaba de morir. Fíjense cómo le dijo, mi hija acaba de morir, le dijo, pero tú puedes traerla nuevamente a la vida solo con venir y poner tus manos sobre de ella. Entonces Jesús y sus discípulos se levantaron y fueron con él. Justo en ese momento, una mujer, quien hacía 12 años que sufría de una hemorragia continua, se le acercó por detrás, tocó el fleco de la túnica de Jesús porque pensó, si tan solo toco su túnica, quedaré sana. Sigue la historia. Jesús se dio la vuelta y cuando la vio dijo, ánimo, hija, tu fe
te ha sanado. Y la mujer quedó sana en ese instante. Cuando Jesús llegó a la casa del oficial, vio a una ruidosa multitud y escuchó la música del funeral. Salgan de aquí, le dijo. La niña no está muerta, solo duerme. Pero la gente se rió de él. Sin embargo, una vez que hicieron salir a todos, Jesús entró y tomó la mano de la niña y ella se puso de pie. La noticia de este milagro corrió por toda la región. Esta misma historia la podemos ver en el libro de Lucas y vemos un poquito con más panorama sobre este asunto de la sanidad. Y me gustaría, a la misma vez que ya la leímos, quiero irnos a Lucas, si me haces el favor y tú estás por ahí leyendo, vámonos a Lucas. Vamos a ver en Lucas la historia, cómo nos la pone, porque casi siempre uno la escribe con más amplitud, la deja ver con un panorama diferente. A veces uno puede ver un panorama de una manera, otro la ve de otra manera, porque se ven de dos puntos diferentes. Entonces, vámonos a Lucas y vamos a ver en esta ocasión cómo Lucas pone o describe la sanidad de estas personas y qué fue lo que decía uno de la otra. Dice en Lucas capítulo 8, en el versículo 40 iniciamos a leer y dice: del otro lado del lago, las multitudes recibieron a Jesús porque lo estaban esperando. Fíjense la diferencia como lo describe. En Mateo dice, mientras Jesús decía esas cosas, el líder de una sinagoga se le acercó y se arrodilló delante de él. O sea, aquí en Mateo vemos así como que entra directo. En Lucas vemos un poquito el relato de la historia, un poquito más amplia. Pero vamos a empezar otra vez. Del otro lado del lago, las multitudes recibieron a Jesús porque ya lo estaban esperando. En otras palabras, había una expectativa. Ya habían escuchado a dónde es que él estaba. Como hoy en día, ¿no? Viene fulano de tal, el cantante tal, se va a presentar, o el misionero, o el apóstol, el profeta, va a estar en tal parte, tal fecha, tal día y tal hora. Bueno, pues aquí vemos algo muy parecido, ¿no? Se estaba dando anuncio de dónde estaba, ya había una expectativa, ya se había corrido la voz de que el Mesías Jesús, el sanador, venía a sanar. Y en el verso 21 dice, y un hombre llamado Jairo, acá no nos dice su nombre, aquí ya es más específico, se llamaba Jairo, era líder de la sinagoga local. Se acercó y cayó a sus pies de Jesús mientras rogaba que lo acompañara a su casa. Ahora, acá nos dice, mientras Jesús decía esas cosas, el líder de la sinagoga se le acercó y se arrodilló. En ambas nos dice que se arrodillaba. El arrodillarse, ¿qué es lo que estaba haciendo? Reconociendo el liderazgo, la autoridad que tenía Jesús, alabándolo, dándole honor, reconocía. Yo no me puedo arrodillar ante algo que no reconozco o que no le brindo de alguna manera algún respeto, algún reconocimiento. Entonces vemos que Jairo, ya sabiendo quién era, Jairo corrió, se arrodilló y otra cosa que dice, le rogaba. Como vimos cuando el oficial fue a Jesús, dice que le rogaba. Y no estaba rogando por su propia vida, estaba rogando por alguien más. En este caso, era la hija de él mismo, de Jairo. Dice, su única hija que tenía unos 12 años estaba muriendo. Aquí dice que estaba muriendo. Acuérdense que ya en Lucas nos describe que había una expectativa, estaban esperando algo. Entonces, en Mateo, pues nos va muy directo.
Y dice que estaban en expectativa. Cuando llegó nos describe la edad de la muchachita, aproximadamente 12 años. Y dice, mientras Jesús iba con Jairo, y aún no moría, ¿ok? Mientras Jesús iba con Jairo, o sea que dice, mi hija acaba de morir. O sea, vamos aquí todavía cambiando un poquito los temas, estoy relatando ambos porque dice, mientras Jesús iba con Jairo, la multitud lo rodeaba. Y una mujer de la multitud una mujer de la multitud hacía 12 años que sufría una hemorragia continua. O sea, cuando ya iban para sanar a la mujer, alguien los interrumpió. Pero yo quiero que veamos las palabras que Mateo nos describe cuando le rogó. Dice, mi hija está muerta. Acaba de morir. Acá dice, les rogaba y dice, acaba de morir. Entonces, cuando ya iba, pero tú puedes traerla nuevamente a la vida. Con tan solo venir, poner tu mano sobre ella, ella se levanta. Wow, o sea, Jairo no se dio por vencido al ver la condición en la que se encontraba. Porque vamos a ver, o sea, no se dio por vencido. En Lucas dice, mientras iba, una mujer con un flujo, como lo pone acá en Mateo, con un flujo ya de hacía 12 años que esta mujer estaba padeciendo con este flujo. Dice, su única hija estaba muriendo y fue, mientras Jesús iba con Jairo, las multitudes lo rodeaban, o sea, no podía caminar rápido. Una mujer de la multitud hacía 12 años que sufría de hemorragia continua y no encontraba ninguna cura. Acercándose a Jesús por detrás, ni siquiera de frente, no la miró, solo se fue escurridiza a buscar la forma de tocar el manto de Jesús. Y dice que tocó el fleco de la túnica de Jesús. Y dice que al instante la hemorragia se detuvo. Y Jesús se detuvo inmediatamente. En el verso 45 de Lucas dice, ¿quién me ha tocado?, preguntó Jesús. Todos lo negaron. Y Pedro dijo, Maestro, la multitud entera se apretuja contra ti. ¿Cómo? O sea, le voy a hacer una pausita aquí en el verso 45. Señor, ves que viene una multitud y te están empujando, nos están empujando y tú preguntas, ¿quién me ha tocado? Pero Jesús dijo algo. Dijo, alguien me tocó a propósito, porque yo sentí que salió poder sanador de mí. ¡Wow! Esto es impresionante. Alguien me tocó con propósito. Y yo sentí que salió el poder de mí. O sea, había mucha gente y muchos estaban enfermos. Muchos querían oír la palabra y también querían recibir. Como puede llegar una multitud a un estadio donde se está orando por personas y muchos están escuchando, muchos se pueden acercar al predicador, muchos pueden estar ahí. Pero esta mujer no se acercó así nada más. Se acercó con fe. Y pudo Jesús sentir cómo le jaló porque ella quería recibir la palabra. Y dice, alguien me tocó con propósito. Con propósito me dice, porque sentí que salió poder de mí. ¿Se acuerdan que el día de ayer estuvimos viendo que donde Jesús estaba de pie, dice, había el poder para sanar? Estaba justamente ahí el poder, la fuerza para poder sanar. No era en todas las partes, era solo en ese lugar. Y luego en verso 45 en Lucas dice, cuando la mujer se dio cuenta de que no podía permanecer oculta, comenzó a temblar y cayó de rodillas frente a Jesús. O sea, ya me hallaron,
ya me descubrieron. Acordémonos que una mujer con flujo de sangre no podía presentarse ante la comunidad, nadie podía tocarlo porque se consideraban inmundos. No podían estar cerca, tenía que estar lejos. Pero esta mujer, si ustedes ven la historia en otro lado acerca de la mujer ya tenía tiempo buscando ser sanada. De hecho, aquí dijo, no he encontrado la cura, pero en otro lugar, en otras versiones, no versiones, en otras escrituras nos dice que la mujer ya había gastado todo lo que tenía y tenía miedo a acercarse, pero dijo, si tan solo pudiera tocarlo, yo sé que podría ser sanada. Entonces dice aquí, al oír toda la multitud, ella le explicó por qué lo había tocado y cómo había sido sanado al instante. O sea, le explicó, le dijo, y Jesús le dijo, tu fe te ha sanado, ve en paz. Dice, entonces Jesús y sus discípulos levantaron y fueron con él en Mateo. Justo en ese momento una mujer quien hacía 12 años que sufría de una hemorragia continua, se le acercó por detrás, tocó el fleco de la túnica de Jesús porque pensó, si tan solo toco su túnica, quedó sana. O sea, ella ya iba con una sensación, con una fe, si tan solo tocar. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de las cosas que no se ven, nos dicen Hebreos. Entonces, ella ya había llenado su mente, su corazón y estaba solamente en el tiempo preciso para tocar el manto de Jesús. Si tan solo tocara su manto, yo quedaría sana. Con la fe, ella jaló el poder de Dios porque dice que Jesús sintió como a propósito lo tocaron y salió poder para sanar. ¿Sabes? Dios mira tu corazón. Dios mide tu fe de alguna manera. Dios conoce cuando tú vienes con una disposición para recibir sin importar que ella pudiera haber sido apedreada. Sin embargo, se atrevió a ir más allá de una milla y tocó al Mesías y fue sanada. Y Jesús solo le dijo, mujer, tu fe, tú jalaste con tu fe la sanidad, el poder sanador. Dice la palabra de Dios que Jesús no hace nada sin la voluntad del Padre. Miramos el día de ayer. Entonces, por el poder, porque Dios diseñó ese tiempo, puso eso en su corazón, ella recibió por la fe que ella tenía, jaló ese poder. Ahora, mientras él todavía hablaba con ella, llegó un mensajero de la casa de Jairo, el líder de la sinagoga, y le dijo, tu hija está muerta. Ya no tiene sentido molestar al maestro. Se entretuvo. Aparentemente Jesús se entretuvo entre la multitud sanando a otra persona. Ya iba a la casa de Jairo con la esperanza y el propósito de que fuera sanado. La niña estaba a punto de morir, pero tenía esperanza. Pero esta mujer se le acercó, esta persona, se le acercaron y le dijeron, ya murió, tu hija ya está muerta. Ya no molestes al maestro. Ahora, fíjense lo que pasa. Ahora, déjame, lo leo para acá. Cuando se acercó en Mateo, dice, pero tú puedes traerla nuevamente a la vida, solo con venir, poner tu mano sobre ella. La fe de Jairo era, ven, pon tu mano sobre ella y ella sanará. Jairo fue y jaló la fe para que el maestro viniera y la tocara. La mujer solo quería tocar el borde de su manto, pero era su fe que creó en ella. Si tan solo viniera, si tan solo viene, si pones, mi hija puede levantarse de entre los muertos. Pero en el verso
50 de Lucas, cuando Jesús oyó lo que había sucedido, le dijo a Jairo, fíjense lo que dijo, no tengas miedo, no tengas miedo, solo ten fe y ella será sanada. Ahora, yo quiero que veamos aquí, yo aquí veo un ataque hacia la fe de Jairo, un ataque, una oportunidad de que Jairo se rindiera y dijera, no, ya no más. Fui con el maestro, no como muchos de nosotros, fui con el maestro y yo le pedí y yo le rogué, le dije que viniera, hicimos esto, pero nada pasó. Pero cuando Jesús escuchó, solo le dijo, hey, pon tu mirada en el autor y consumador de tu fe. Pon tu mirada fija. No tengas miedo. No permitas que una palabra contraria venga sobre ti para hacerte rendir y soltar lo que tienes en tu mano, la sanidad de tu hija. No tengas miedo. Solo ten fe, mantén tu fe y ella será sanada. Ahora fíjense que le dijo que fuera sanada, no resucitada. Tu hija va a ser sana. Ahora, la hija murió por enferma, por enfermedad. Pero sigo leyendo. Cuando llegaron a la casa, Jesús no dejó que nadie entrara con él excepto Pedro, Juan y Santiago, y el padre y la madre de la niña. La casa estaba llena de personas que lloraban y se lamentaban, pero Jesús dijo, dejen de llorar. No está muerta, solo duerme. No sé si se acuerdan de esa palabra, solo duerme. Cuando fue resucitado Lázaro, ya estaba en la tumba, tenía 5 días ahí en la tumba. Pero Jesús fue 5 días después o 3 días después, para no exagerarle, que no me acuerdo. Pero ya tenía días en la tumba y le dijo a Marta, si solo puedes creer, no tengas miedo, solo cree. Solo cree. No tengas miedo. No tengas miedo. Solo cree. ¿Y qué fue lo que pasó? Precisamente, la casa estaba llena, pero luego dice, dejen de llorar. Y entonces la multitud se rió de él. Ja, ja. ¿Cuántas personas en ocasiones, cuando nosotros les decimos lo que estamos esperando, se ríen de nosotros? Se ríen por la palabra que nosotros estamos creyendo. Pero ahí estaba Jesús y él le dijo, no tengas miedo, solo confía. Entonces en el verso 54 dice, entonces Jesús la tomó de la mano y le dijo con voz fuerte. Fíjense las diferentes acciones que Jesús manifestaba cuando hacía cosas. Y acuérdense que dijo, yo hago lo que el Padre, lo que oigo del Padre hacer. No estoy haciendo otra cosa, solo lo que yo hago, oigo del Padre, eso hago. Jesús esperaba la dirección del Padre, no hace nada si el Padre no dice. Entonces aquí la reacción de Jesús fue, dijo en voz fuerte, niña, levántate. Alzó la voz. Con la mamá con la suegra de Pedro, solo le puso su mano y fue levantada. Aquí Jairo le había dicho, si solo tocas a mi niña. Pero cuando Jesús llegó, no le tocó, le habló con voz fuerte, levántate. ¿Y qué hizo? En ese momento le volvió la vida. Le volvió la vida, le dio la palabra, le dio palabra de aliento. Levántate, una orden. Pero esta orden, en la otra historia que miramos de sanidad, que no fue sanado solo una persona, sino una multitud, mucha gente que estaba presente y endemoniados con una orden que Jesús les dio, fueron liberados. Aquí, una niña con una orden y con orden fuerte, con voz fuerte, niña, levántate. Y dice, en ese momento le volvió la vida.
y se puso de pie enseguida. Enseguida, no se esperó. Lázaro, sal fuera. Y Lázaro salió. Esta niña, levántate, con voz fuerte. Y la niña se puso de pie, se levantó. Dice, entonces Jesús le dijo que le dieran de comer a la niña, porque llevaba días sin poder comer. Sus padres quedaron conmovidos, pero Jesús insistió en que no le dijeran a nadie lo que había sucedido. La historia, 2 personas, pero me impresiona cómo en el camino sucedió algo. Y fueron estorbados, aparentemente fueron estorbados con su fe. Y no podía llegar. Una mujer que sufría 12 años, que pensó solo con tocar su manto, jaló la fe. Entonces, ¿qué estamos viendo? Jesús sana en respuesta a la fe. Una sanó por voluntad, otro porque reconoció la autoridad. Aquella persona reconoció la autoridad que tenía para que solo diera la palabra de autoridad y resucitara. Con otras personas nomás fue y respondió. Aquí le habló a respuesta a la fe de las personas que piden. Dice su palabra, pídeme y te daré. Búscame y me hallarás. Entonces, cuando nosotros buscamos al Señor de todo nuestro corazón, reconociendo el poder, el señorío que hay, ellos dijeron, si tan solo toco su túnica, ella dijo. Y él le dijo, ánimo mujer, eres sano, eres sano. Pero también estamos viendo que Jesús sanó a un ciego. Y vamos a ver la historia en Mateo capítulo 9, verso 27, no sé cuánto alcance, pero dice, cuando Jesús salió de la casa de la niña, cuando salió, lo siguieron 2 hombres ciegos, quienes gritaban, Hijo de David, ten compasión de nosotros. Ve aquí la diferencia, 2 ciegos que lo escuchaban y lo siguieron. Ahora, no era posible, estaban ciegos, pero lo siguieron y le gritaban, Hijo de David, por favor, ven a sanarnos. Ven, sánanos. Entraron directamente a la casa. Entonces entraron directamente a la casa donde Jesús se hospedaba y les preguntó, ¿creen que puedo darles la vista? Sí, Señor, le dijeron, lo creemos. O sea, Jesús le preguntó, ¿ustedes creen que puedo hacerlo? Y él le dijo, sí, sí creemos. Entonces les tocó los ojos y dijo, debido a su fe, así será. Entonces sus ojos se abrieron y pudieron ver. Jesús les advirtió severamente, no se lo cuenten a nadie. Pero ellos, en cambio, salieron e hicieron correr su fama por toda la región. Parece que les dijo Jesús, vayan y cuéntenle a todo el mundo. Pero él dijo, no lo digan. Y ellos corrieron, hicieron a Jesús bien famoso. Podemos ver, nos sanó Jesús, ¿verdad? Verso 33, cuando se fueron, un hombre que no podía hablar, wow, otro sano, mientras hacían algo más sucedía. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. La fe es la que estaba jalando el poder para que aquella persona, aquella mujer fuera sana. La fe era lo que estaba jalando que Jesús viniera a la casa y resucitara a su hija. Fue la fe la que jaló el poder para sanar a los 2 ciegos. Pero aquí dice, cuando se fueron, un hombre no podía hablar. Poseído por un demonio, fue llevado a Jesús. Entonces Jesús expulsó al demonio y después el hombre comenzó a hablar. En esta versión, solo este hombre dice, cuando fueron, un hombre no podía hablar. Y no hay una petición.
Es lo que me impresiona. En algunos hay petición, en algunos hay fe, en otros otras cosas, pero mientras todo este ambiente de poder, cuando el poder de Dios se desata para sanar, para liberar, podemos ver señales, milagros y maravillas. Aquí podemos ver entonces que cuando el poder de Dios está, todo el que quiera puede entrar, tomar y ser liberado. Este hombre no podía hablar, no porque tenía un problema físico, porque estaba poseído de demonios. Y dice que Jesús expulsó al demonio. Después el hombre comenzó a hablar. Y dice, las multitudes quedaron asombradas. Jamás sucedió algo así en Israel, exclamaron. Sin embargo, los fariseos dijeron, ¿puede expulsar demonios porque el príncipe de los demonios le da poder? ¡Ah! ¿Cómo que el príncipe de los demonios le da poder? Los fariseos, aunque entendían, y muchas veces nosotros, aunque entendamos y veamos el poder de Dios, podemos llegar a ese lugar donde el poder de Dios se está manifestando y recibir lo que Dios tiene para nosotros, o podemos ser criticones y juzgones, como yo les platiqué el día de ayer, que en mi situación, en mi vida, cuando yo estaba tan enojada, ni siquiera podía yo decir nada o hacer nada porque estaba tan enojada. Pero si vemos en el libro de Juan capítulo 3, dice aquí cuando este rabino se le acercó y dice, fíjense lo que dice, este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Este rabino reconocía, nadie puede hacer nada, sino es que Dios está con él. Y aquí los fariseos, en este capítulo de Mateo 9:34, los fariseos dijeron, solo expulsa demonios con el poder de los demonios. Sabían, nadie puede hacer milagros si Dios no está con él. Jesús dijo, yo no puedo hacer nada si el Padre no está conmigo. Entonces, para hacer el poder, el Padre Celestial es el que nos da el poder para hacer, el poder para sanar, el poder para liberar. Pero muchas ocasiones nuestra fe apunta a la dirección donde toca. El que toca recibe y el que busca halla. Tocar el corazón de Dios, tocar la puerta de Dios con fe para recibir lo que queremos recibir. Un demonio o demonios fueron expulsados de este hombre mudo cuando el poder de Dios estaba sanando a los dos ciegos. Cuando Jesús acababa de salir de la casa de Jairo, donde fue a poner las manos sobre esta jovencita para ser liberada, donde había sanado a una mujer. Y ahí se acercaron y el que quiso, recibió. Amado amigo y hermano, ¿tú qué estás esperando? ¿Estás esperando recibir de Dios? ¿Tienes la fe suficiente como para recibir lo que el Espíritu de Dios tiene para ti? ¿Estás esperando ser sano con tu fe en las manos para recibir? ¿O estás dudando como dudaron los fariseos? Ay, a ver si sí. ¿O te molesta cuando tu fe es obstruida? Si tu fe está siendo obstruida, yo te puedo decir como le dijo Jesús, ¿verdad? Como con las mismas palabras de Jesús. No tengas miedo, solo cree. No tengas miedo. ¿Has estado creyendo? ¿Has estado buscando la presencia de Dios? Casi estás a punto de ver el poder de Dios en tu vida, en tus seres amados. ¿Te dijeron que ya no hay solución? Jesús dijo, no tengas miedo, solo cree. Y hay una escritura que dice, para el que cree, todo le es posible. Los ciegos
Jesús les preguntó, ¿tú crees que yo puedo sanarte? Y ellos dijeron, sí, sí creemos. Creemos que tú nos puedes sanar. Y él dijo, pues debido a tu fe, así como creíste, te sea hecho. Así que, amado, conforme a tu fe, te sea hecho. Dios te bendiga, te guarde, te sustente. Medita en esta palabra. Mira dónde está tu corazón. ¿Estás esperando la respuesta de Dios? Bendiciones. Que tu fe crezca y puedas recibir lo que Dios tiene para ti.